Bienvenidos a Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Hoy nos acompaña don Abel Chávez, presidente de Canapep, y Stephanie Rodríguez, coordinadora socioambiental de Canapep. Bienvenidos. Don Abel, para dar inicio, ¿cómo nace Canapep? A ver, la historia es un poquito larga, pero vamos a tratar de ubicarla en pocas palabras. Allá por el año 2002, básicamente por el auge que llevaba la piña, la producción de piña, la expansión que se tenía, y en aquel momento también tuvimos por parte de la Unión Europea nos graduaron, mal llamado, o sea, porque en aquel momento lo que hicieron fue por el éxito que estaba teniendo la piña, principalmente en el mercado europeo. Ellos vieron que Costa Rica ya no necesitaba la ayuda en el sector agrícola de la piña con la parte arancelaria. Entonces fue una época donde nos graduaron con el 5% sobre el valor CIF de las exportaciones. Eso prácticamente originó que en aquel momento habíamos cerca de 10 empresas productoras, y eso originó primero que todo la constitución de la Cámara, porque recuerdo que estuvimos en una reunión donde estuvo el presidente don Abel Pacheco, y en esa reunión él dijo, bueno, el hecho que Costa Rica esté graduado en productos no tradicionales, especialmente por la piña, y la culpa la tiene la piña. Eso por haberse salido de las expectativas. Y entonces, a raíz de ese momento, fue cuando inmediatamente nos dimos a la tarea de organizar a Canapep como Cámara. Y eso estamos hablando en marzo del 2003. Y entonces, prácticamente ahí empezamos a trabajar en cómo mejorar eso. Y por otro lado, porque con la expansión que comenzó a tener la piña por los precios en el mercado internacional, ya empezaba a tener presencia la piña que conocemos hoy como Golden, y porque primeramente estuvimos en manos de la Champaca. Y ya cuando vino lo de la Golden, que eso fue todo un proyecto que nació en Hawái, en el Instituto de Hawái, y eso prácticamente rompió todos los mitos de la producción de piña en Costa Rica, y hoy por hoy creo que es lo que ha llevado al país a ser el número 1 en exportación de piña fresca a nivel mundial. Y eso nos permitió a nosotros también enfrentar muchos problemas que surgieron en aquel momento en la parte ambiental. El mismo Ministerio de Salud fue muy más riguroso con todo lo que era la planta de empaque, el tratamiento que se le da a la piña. Y ahí fue cuando ya empezaron a surgir los problemas en el Ministerio de Agricultura, y propiamente por las moléculas que teníamos nosotros para el tratamiento de plagas y más que todo plagas y malas hierbas. Y ahí fue cuando ya nació, prácticamente nos dimos a la tarea de organizarnos un poquito más, y fue cuando se le dio paso a la organización de la Comisión Socioambiental para la Producción Sostenible, que era una organización liderada por Stephanie, y ahí se le empezó a dar cuerpo, porque fue una organización que incluyó prácticamente a todo el aparato agrícola y laboral, y también en la parte del Ministerio de Salud y el sector de educación superior. Y eso sí ha sido un trabajo que Stephanie ha liderado, y creo que en gran medida ha sido el éxito que ha tenido Costa Rica con la piña. Muy importante. Stephanie, ¿nos puede ampliar un poquito más acerca de la comisión? Sí, la Comisión Socioambiental Piñera, como hablaba él, el objetivo principal es estudiar tanto proyectos de ley que vayan relacionados con el sector, trabajar en pro del sector, ¿verdad? Buscando siempre soluciones para poderle dar recomendaciones a la Junta Directiva. Y como dice don Abel, está formado por los diferentes ministerios, las universidades y algunas de las empresas que son afiliadas a Canapep. Venimos trabajando también en lo que es el Manual Técnico para la Producción Sostenible de Piña, que es con el que utilizamos para hacer los diagnósticos a nuestras empresas y que logramos acreditar ante el ECA. Hablando en números, ¿qué significa el sector piñero en cuanto a economía, producción y exportaciones para Costa Rica?
Bueno, precisamente es uno de los sectores que yo creo que vino a revolucionar la agroexportación del país. Hoy por hoy somos el número uno a nivel nacional en lo que son los volúmenes de exportación y precisamente creo que la piña ha tomado un lugar muy importante precisamente ahora que se habla de los temas, del tema de los aranceles y todas las disposiciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero para la economía y yo diría que para la paz social del país, hay que ver que en piña se generan cerca de 53.000 empleos directos y más de 100.000 empleos indirectos. Por otro lado, el empleo principalmente en lo que es en zona rural, en lo que corresponde a mujeres jefas de hogar, está cumpliendo una labor social muy importante. Y yo creo que también desde el punto de vista, digamos, con la sociedad costarricense, todo esto, lo que comentaba Stephanie ahora, el hecho de que es la única cámara en el país que está acreditada como organismo de inspección. También se hizo un alineamiento muy importante con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hicimos también un estudio que Stephanie puede hablar un poquito más de eso, que es en las 14 huellas del análisis del ciclo de vida de la piña. Y algo muy importante, nosotros hemos venido luchando mucho, principalmente con las fuerzas externas, en el sentido de que se habla de la explotación del trabajador en piña. Y estamos pronto a firmar un acuerdo, un compromiso de derechos humanos con los representantes de Naciones Unidas. Yo creo que está muy pronto, ya en el próximo, eso está programado para el próximo mes o finales de este mes, pero yo creo que todo eso es lo que ha hecho de los productores que están afiliados a Canapep, porque hay que ver que no todos los productores de piña en el país están afiliados a Canapep, precisamente por esas regulaciones que tenemos nosotros en materia ambiental y en materia social. Hay todo un instrumento que Stephanie es la que ha llevado a cabo junto con Alejandra, que es la otra ingeniera que está a cargo de esa área, pero también tenemos el respaldo en la parte laboral de abogados y en la parte ambiental también, que ellos nos dan un apoyo logístico en todo lo que tiene que ver con la Cámara. Entonces yo creo que el éxito del país hoy por hoy no es por esta linda Costa Rica, no, es porque hemos hecho un trabajo que le ha dado un lugar especial a la producción de piña. Hay que ver que cuando en COMEX se habla de la producción de piña, ellos inclusive hacen énfasis precisamente en el liderazgo que tiene el país. Ahora, algo muy importante también en eso es porque hay una ONG en los Estados Unidos que todos los años ha venido haciendo unos programas de inspección, principalmente de análisis con todo lo que son productos frescos que les llegan para el consumo de todo el mercado norteamericano. La piña ha venido ostentando durante muchos años el lugar número 3 en que son los productos de menos riesgo en sustancias o en productos agroquímicos. Y hoy por hoy la piña está en primer lugar. Eso es una muestra de que el trabajo que se viene haciendo con los diagnósticos, que Stephanie sí me gustaría que hable un poquito de eso, y eso ha sido un elemento, el por qué muchos de los productores de piña no están afiliados a Canapep, porque en ese sentido sí, la Junta Directiva ha sido muy rigurosa en el cumplimiento de toda esta parte, digamos, de diagnósticos, que inclusive algunos los han comparado que es un trabajo de campo que se hace mucho más exhaustivo que las mismas certificaciones que hay en el mercado. Claro. Stephanie, algo que sí le quiero preguntar muy puntualmente es porque podemos ingresar a redes sociales de diferentes empresas piñeras y los comentarios que nos vamos a encontrar es ustedes contaminan, ustedes usan agroquímicos, ustedes están matando la fauna. ¿Cómo quitar ese pensamiento, verdad, de las personas? Porque existe toda una comisión, como ustedes lo están hablando, ambiental, exactamente para mitigar estos impactos. Sí, eso es un tema de imagen y de desinformación. Hemos venido trabajando desde Canapep en tratar de informar a la población, ¿verdad? Desde las empresas han venido tratando de informar a sus comunidades en lo que están haciendo. Y desde Canapep lo que venimos trabajando es, como dice don Abel, todos nuestros afiliados, desde que se van a afiliar,
deben de pasar por un proceso de diagnóstico para conocer cuál es el estado en temas ambientales y laborales. Y no pueden dejar de hacerlo, digamos, de decir, no, yo este año no quiero que me hagan el diagnóstico, porque es algo obligatorio, y así podemos venir trabajando en las debilidades que tenga el sector. Como decía don Abel, hicimos un análisis de ciclo de vida, que eso es para medir la huella ambiental. Una de las razones de hacerlo era de cuantificar, bueno, porque todo el mundo decía, es que la piña contamina, la piña hace esto, pero bueno, no se había medido, nunca se sabía en dónde estaban los puntos débiles, y la idea de haber hecho el análisis de ciclo de vida era conocer eso, y nos detalló que en realidad la contaminación, como se dice, no es tal a nivel ya medible, ¿verdad? Sino que estaba en otros puntos que está fuera del alcance, como la producción del cartón, el transporte de la fruta, porque el sector piñero ha sido es muy revisado, digámoslo así, tanto por el sector gubernamental como por los supermercados. Tienen que pasar por muchas normas. Entonces yo creo que es un tema más de desinformación y de malas campañas que nos han hecho muchos de los ambientalistas, ¿verdad? Que han venido a desinformar a la comunidad. Pero la gente que está el día a día y más cerca se va dando cuenta el trabajo que viene haciendo del sector piñero. ¿Han hecho ustedes en algún momento campañas de información para quitar como estos malos comentarios o esta mala imagen que tienen las personas acerca del sector piñero? Sí, se vienen trabajando desde las redes de Canapep, ¿verdad? Se vienen haciendo campañas informativas. Las empresas también lo hacen. De hecho, hay una empresa que en este momento está siendo transparente y ha venido haciendo un trabajo empezando desde las municipalidades para informar lo que está haciendo. Ya ahora lo va a empezar a hacer con las cámaras y con los entes gubernamentales, de informar de qué son las campañas que ellos están trabajando, cómo trabajan, están a puertas abiertas. De hecho, el sector ha venido tratando de abrirse más y a demostrar lo que venimos haciendo, y porque cada día buscamos trabajar de mejores maneras, con agricultura de precisión, mínima labranza. Se vienen trabajando con indicadores para el bajo consumo de agua, de electricidad, trabajando con paneles solares, con maquinaria más limpia. Y uno de los temas que sí nos ha dificultado un poco ha sido el tema de las moléculas, que no tenemos moléculas registradas que sean modernas, digámoslo así. Stephanie, ¿cómo ha cambiado la producción de piña, la parte social de las familias en las zonas rurales? Viene generando nuevas fuentes de trabajo. Yo soy de la zona norte y he visto como zonas donde normalmente no hay otra fuente de trabajo, que puede ser que las fuentes eran caña, ganadería, que el personal que se usa para esas actividades es muy poco, a diferencia de la piña. Se ve que el poblado empieza a desarrollarse al ver nuevos negocios, porque como lo decían a él, no solo es el empleo directo, también es el empleo indirecto que genera estas fuentes de trabajo. Don Abel, ¿cuáles son los principales mercados de exportación que tiene en este momento la piña costarricense? Yo diría que a nivel mundial. A nivel mundial, porque a los países donde no podemos llegar por la vía marítima se están haciendo envíos aéreos, que son muy pequeños, porque hay que ver que la capacidad de los aviones, por un lado. Por otro lado, la frecuencia de algunas líneas aéreas, por ejemplo, no las tiene el país. Entonces, precisamente si usted manda por aéreo, hay que hacer escalas en algunas, por lo general en Miami o en Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el ensayo de enviar piña, que se estuvo haciendo ya hace unos años para enviar piña a China, tuvo buen suceso. Lo que pasa es que no teníamos una línea directa de naviera que pudiera llegar allá. Había que hacerlo vía Manzanillo en México y muchas veces se perdían las conexiones. Yo creo que eso llevó al traste, pero ya la piña había entrado en sus mercados. Ahora, en estos mercados, en estos momentos, está llegando piña de Costa Rica, pero como digo, por la vía aérea. Inclusive estos trabajos que se han venido haciendo en Del Monte, en la zona sur, que inclusive es muy bueno porque
han participado a muchachos estudiantes del colegio técnico en estos programas de investigación para la piña rosada o para la piña roja. Y le han dado mucho énfasis en el caso de la piña roja porque el mercado de la piña roja está en Asia, prácticamente. Ellos son muy amigables con el consumo de productos principalmente de color externo, de piel roja o cáscara roja. Y creo que por ahí va. Pero también tocando temas ahora que escuchaba a Stephanie, para nosotros, digamos, ese estigma que se hizo alrededor de la piña, principalmente era porque en aquel momento, al principio, el mismo Ministerio de Agricultura, nosotros tuvimos un programa que se llamó un programa de inspección in situ, y eso fue muy bueno porque eso lo impulsó cuando don Alfredo Bolio estuvo en Ministro de Agricultura. Él confía en nosotros, él confió en el programa y lo llevamos a la práctica. El problema fue que después prácticamente ese programa se abandonó, pero eso fue un programa muy bueno porque era una forma de llegar por parte de los funcionarios del servicio fitosanitario al campo a hacer evaluaciones no solamente en plagas y malezas, sino también ver en la planta empaque sí, con qué programas se estaban constituyendo. Otro punto que ha sido básico, yo creo que en el liderazgo que tiene Costa Rica, pues ha sido la agricultura de precisión. Y por otro lado, la tecnología que hay en las plantas de empaque. Es que imagínense que nosotros sacamos por semana un promedio de 2.300 contenedores de piña. Y yo creo que eso, inclusive, voy a tocar el tema porque realmente eso ha afectado mucho la imagen de la piña, ha sido la contaminación de contenedores. Nosotros, inclusive, para contrarrestar eso, en todas las plantas de empaque, en las fincas afiliadas a Canapep, existen protocolos de seguridad en ese sentido para minimizar los problemas. Pero, digamos, creo que si algo positivo que hizo Canapep y sus empresas, que eso dio resultados muy positivos o fue muy bien visto por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de Europa, fue cuando hicimos un convenio estuvo APM y estuvo el Ministerio de Hacienda en la parte de aduana. Y firmamos y nosotros fuimos, inclusive, cogimos el riesgo de decir, bueno, que se inspeccione en vía escáner el 100% de la producción de piña que sale de acá. Inclusive, y cuando tomamos esa decisión es porque hay que ver que las empresas afiliadas Canapep, nosotros prácticamente la producción que tienen todas estas fincas y representan cerca del 83 al 85% de la producción nacional. Entonces ahí hemos jugado un papel muy importante en la toma de decisiones. Inclusive, bueno, Canapep se ha convertido en el referente de la piña de este país. Y entonces yo sí creo que desde ese punto de vista, la labor conjunta que se ha hecho, digamos, con el trabajo que ellos tienen en campo, con los diagnósticos, es que ninguna empresa puede obviar el diagnóstico, tiene que respetarlo. Y ahora que hicimos ese alineamiento con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos cumpliendo en los 17 creo que estamos con 15. Con 15, o sea, es casi el 100%. Entonces eso le está dando a las empresas también una visión de lo que se está haciendo y eso ha salido también, eso lo hemos venido informando, dando a conocer y todo. Yo creo que lo que usted mencionaba hace un momento en cuanto al estigma que ha habido con la producción de piña, poco a poco, con ese trabajo que hemos venido haciendo, que se ha sido un trabajo de hormiga. ¿Y por qué? Porque inclusive en algunas oportunidades nos hemos sentado en la mesa con los mismos que han criticado la producción de piña por ser monocultivo. Y siempre la imagen del monocultivo no es positiva. Pero yo creo que en Banano ha habido una experiencia muy buena con esto. Nosotros somos muy respetables del pago de salarios que establece el Ministerio de Trabajo. La seguridad social para nosotros es el número uno. O sea, no puede haber en los trabajos de diagnóstico que hace el equipo técnico de Canapep en las empresas, no puede existir una empresa que esté obviando reportar a la Caja Costarricense del Seguro Social a toda su planilla de trabajadores. Lo mismo que con el Instituto de Seguros en lo que es la parte de riesgos del trabajo. Entonces, aparte de eso, hay programas de salud ocupacional que se están llevando al campo. Y entonces, pero eso es las empresas afiliadas a Canapep.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a ser nosotros los número uno en el mundo. Hay que ver que en el mundo hay 83 países que producen piña y nosotros de arriba para abajo, si no estamos de primero, estamos de primero en la exportación de piña fresca, pero en volumen de exportación por el área productiva que hay acá, porque en Asia hay que ver que hay países que tienen 130.000 hectáreas, pero más que todo la producción de ellos va hacia el mercado de la industria de jugos y concentrados. Pero en piña fresca estamos arriba mirando para abajo a los 82 países y somos los líderes mundiales. Nosotros, la gente viene aquí y nos copia a nosotros. Principalmente en una época hubo bastante, digamos, de Colombia, vino mucha gente también a informarse cómo era la producción de Costa Rica en piña, porque el éxito de Costa Rica en la piña. Ahora, entonces, lo que hemos buscado acá es porque nosotros, está bien, somos una parte, pero el gobierno, la institucionalidad del gobierno es la otra contraparte. Stephanie hablaba ahora de las moléculas y de verdad este país es un problema que seguimos adoleciendo de moléculas, digamos, modernas, que inclusive impacta menos la parte ambiental, pero es un problema general que no tiene solamente la piña, sino todo el agro en general. Así es que yo creo que aquí existe, yo creo que Costa Rica llegó, bueno, se metió en piña y creo que junto con café y banano somos el tridente agroexportador que marca, digamos, el primer indicador económico de este país. Solo la piña representa el 30% del PIB agrícola y somos casi el 1.9% del PIB nacional. O sea que es una actividad sumamente importante para el país. Mencionaba todo esto, lo que significa la piña, viene acuerdo transpacífico. Sí. O un acuerdo en el que Costa Rica o el gobierno de Costa Rica quiere adherirse. ¿Qué significa esto para el sector piñero? ¿Tienen oportunidades? ¿No las tienen? Precisamente nosotros hemos venido trabajando con eso y la respuesta es que, digamos, piña hasta cierto punto se puede sentir por ese liderazgo mundial que tiene, pero no podemos llegar a esos países. Yo creo que el país está cometiendo un error muy grande en esas adhesiones, tanto a la adhesión al Pacífico y Transpacífico. Primero que todo, no tenemos una estructura portuaria que nos permita a nosotros ser competitivos en eso. No hay, como mencionaba hace un momento, no tenemos rutas navieras que vayan directamente a todos esos destinos. Imagínense que vamos a ir a hacer a Australia. Australia produce piña. Y otros países también asiáticos producen piña. Pero ¿qué vamos a ir a hacer a pesar de la calidad y la tecnología que tenemos acá si no tenemos cómo llegar en un tiempo de tránsito que por lo menos ande entre 20 y 25 días? No hay. Imagínense que si quisiéramos llegar a esos destinos, tenemos que tomar, primero que todo, tenemos un puerto en Caldera totalmente que ya cumplió su función. Y después, por otro lado, si salimos de Caldera, hay que ir en vía México. Y en vía México usted tiene suerte y se hace la conexión. Ahí estamos hablando de 40 días de tránsito. Y si lo hace por Los Ángeles, estamos hablando de 45 días. Entonces yo creo que para el país, y hablando de Transpacífico, creo que es uno de los errores grandes que está cometiendo las autoridades de COMEX. Y de ahí muy importante la carta que mandó el presidente de la Cámara de Agricultura al ministro de Agricultura, que se manifieste, que diga dónde está parado, si la apoya o no la apoya. Y creo que eso es fundamental para el sector agropecuario del país. Para finalizar, ¿cómo podrían definir en una palabra la relación piña y ambiente? Que pueden ser amigables porque es igual. Si nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos las cosas bien, usted tiene un hogar que prácticamente está cumpliendo con la sociedad civil. Y eso se empeña igual, simplemente saber hacer las cosas, respetar el ambiente, respetar la biodiversidad. Nosotros en eso, en las fincas, si usted visita una finca, usted va a encontrar corredores biológicos. Y eso es fundamental para la piña, el respeto al suelo. Es más, tanto se dijo, inclusive ahora que ustedes hablaban de eso, de que los suelos donde se plantaban piña quedaban estériles.
y ya se ha demostrado que eso no es así. Entonces, pero costó mucho, eso fue todo un proceso. Ahora que la piña contamina, el problema es, y para nosotros no debe ser un problema, tenemos una frontera muy amplia para el ingreso de productos que no pasan por el Ministerio de Agricultura, y muchas veces la contaminación que se hace en las fuentes de agua, precisamente por eso. Aparte de eso, este es un país agrícola, y yo creo que en eso le corresponde a las autoridades del Ministerio de Agricultura de poner las reglas en orden con toda esta entrada de productos que se brincan las fronteras legales para llegar a algunos sectores que los utilizan. Bueno, perfecto. Muchas gracias, don Abel, doña Stephanie, por acompañarnos en este episodio de Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que busca informar y educar a la población costarricense.